a todos los que están en mi uso horario y buenos días a Colombia. Son las 11 de la mañana en Colombia, las 12 del mediodía en donde yo estoy en Estados Unidos y los quiero invitar a esta conversación con un invitado muy especial, el expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos. Estamos usando de motivo, yo diría casi que de pretexto, el lanzamiento de su libro Un mensaje optimista para un mundo en crisis, para ver si tenemos razones para estar optimistas a pesar de todo lo que nos viene pasando últimamente en el mundo y en Colombia muy particularmente. Daniel Samperospina, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, aquí muy animado para iniciar nuestra lectura de las columnas de hoy, además pues porque el invitado de hoy no solamente es un expresidente de Colombia, sino también un ex youtuber, es decir, me siento como hablando con una especie de colega. Él tuvo un debut muy importante en YouTube, una carrera fugaz, eso sí hay que decirlo, una carrera que duró como 3 minutos, pero en todo caso que dejó una huella digital muy importante en todos. Entonces, pues muy bienvenido, expresidente, y aquí estamos listos entonces para arrancar con nuestras lecturas. ¿Cómo es ese embeleco que hay que estar optimistas cuando tenemos pandemia universal, se aumentan las masacres en Colombia, su proceso de paz va como cojeando, algunos dicen que herido de muerte y le reprochan a usted además que se haya refugiado en las dulces mieles de la academia en lugar de estar peleando la guerra por defender eso, en ese embeleco en el que nos metió a todos? Buenos días, señores presidente, ¿cómo está? Bueno, primero que todo, buenos días y muy complacido de estar aquí en este programa. Les confieso que yo tenía un poco de miedo. Inclusive anoche no dormí muy bien. No dormí muy bien por dos razones. Primero, porque la primera noche que paso en la misma cama con mi nieta, yo no sabía que los niños a esa edad daban patadas. Pero por otro lado, yo tenía unas pesadillas. Entonces decía, los Danieles torturándome. Y entonces yo decía, pero no con motosierras o con choques eléctricos, sino torturándome con preguntas para que yo cantara. Entonces yo decía, ¿cómo me defiendo de las preguntas para no tener que cantar, que ponerme entre los palos, sino ser optimista? Entonces dije, bueno, el libro es mi refugio. ¿Por qué ser optimista en este momento? Precisamente porque estamos viviendo tal vez una de las situaciones más difíciles como país, también como planeta. Está todo en entredicho, lo único cierto es la incertidumbre y es en esos momentos donde uno no puede perder la esperanza. Si pierde la esperanza, entonces no hace nada para salir de los problemas, de los líos. El optimismo es fundamental para poder salir de los problemas. Eso lo hablamos en la presentación del libro con el profesor Pinker, que es un experto en cómo funciona la mente. Y él decía, mire, el optimismo, la esperanza es lo que en cierta forma alumbra el camino hacia el progreso, para salir de los problemas. Si no hay ese optimismo, si no hay esa esperanza, entonces nos vamos hundiendo cada vez más. Por eso el libro, primero que todo. Y el libro lo que busca es decirle a los colombianos sobre todo, mire, en los últimos 30 años, Colombia hace 30 años estaba prácticamente en la condición de Estado fallido. Y 30 años después, a finales del año pasado, teníamos de los mejores indicadores sociales y económicos de la región. Así como pudimos salir de esa situación, vamos, ojalá, a poder salir de esta pandemia, de esta crisis, de esta situación tan difícil y ojalá poder quedar mejor que antes, porque el país tiene los recursos, tiene las capacidades para lograrlo. Ahora se necesita una serie de condiciones muy importantes que ahí en el libro también las describo. Usted comenta como 75 cifras o indicadores que demuestran que podemos estar mejor o que estamos de hecho mejor que antes. Después de esta pandemia, esos indicadores se van a modificar muy drásticamente, todos esos logros. ¿Qué tanto nos va a devolver la pandemia? Nos va a volver muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, no lo digo yo, lo dice el Banco Mundial. El Banco Mundial dice que vamos a retroceder por lo menos 10 años en las cifras de pobreza.
y de desigualdad, e inclusive más. Naciones Unidas dice que vamos a retroceder 30 años. Entonces, la situación es muy complicada y efectivamente vamos a retroceder en la mayoría de esas cifras, pero como todo en la vida, si logramos pararnos y comenzar a reponernos, podemos corregir muchos de los problemas estructurales que esta pandemia nos ha mostrado con más claridad. Por ejemplo, las desigualdades en Colombia y en el mundo. Ojalá que el nuevo modelo económico, el nuevo modelo de desarrollo que pueda surgir de esta pandemia sea mucho más equitativo. Por ejemplo, la importancia de la ciencia, de la evidencia. Eso nos puede llevar a ser mucho más conscientes del cambio climático, de la necesidad de ser mucho más proactivos y contundentes en la lucha contra el calentamiento global. De manera que hay situaciones muy difíciles, pero que hay oportunidades y la pandemia nos está mostrando algunas cosas sobre las cuales debemos trabajar para quedar mejor que antes. Una de esas terribles paradojas que ha emergido a raíz de la pandemia es que las personas que llamamos trabajadores esenciales, sin las cuales no podría funcionar esta sociedad, son los peor pagados, los más expuestos, los menos protegidos y en los que nadie está pensando, pero son los esenciales. ¿Cómo compensar esa terrible desigualdad que se está dando no solamente en Colombia, sino globalmente? Esa es una muy buena pregunta y creo que ese es el tipo de discusiones que tenemos que eh, adelantar en todos los ámbitos, en los académicos, en los políticos, en los empresariales. Yo digo en el libro algo que además está siendo tomado por mucha gente, por la OECD, por varias de las entidades multilaterales. Tenemos que redefinir eh, lo que nosotros consideramos progreso. El progreso hasta ahora, en los últimos 70 años, básicamente lo medimos por un indicador que se inventó un economista de apellido Kuznets hace 70 años, que se llama Producto Interno Bruto. Pues resulta que el Producto Interno Bruto no tiene en cuenta si hay desempleo o no hay desempleo, si la gente tiene acceso a los sistemas de salud, si tiene acceso a la educación o a la calidad de la. Escuchemos, maestros, aprendamos de los que son, del que hizo el Tratado de Paz. Por algo el hombre en 2016 se lo ganó. Escuchemos a los que saben, no a Duque. Duque nos está tapando la verdad y nos está llevando al hueco más miserable. Él es una miseria para la tierra y para Colombia. Siento decirlo, pero despertemos, maestricos, por favor. Consideramos como progreso, porque el progreso que hasta ahora hemos obtenido, inclusive estos grandes indicadores de Colombia, pues tienen también unas falencias tremendas, las que usted mencionaba, Daniel, una cantidad de gente que está en la física olla, que está muy vulnerable y los indicadores en cierta forma no los tienen en cuenta. Entonces eso hay que reevaluarlo también. Y eso es con políticas mucho más efectivas en materia social, más focalizadas. Por ejemplo, también la definición de pobreza. Nosotros durante toda la vida económica, desde que se inventaron los indicadores de las multilaterales, hemos medido la pobreza por qué ingreso tiene la gente. Pues eso lo reevaluamos hace 10 años, porque si uno gana $300 o $1,000, pero no tiene educación, pero no tiene salud, pero no tiene acceso a las necesidades más básicas, pues sigue siendo pobre. Entonces se inventaron y nosotros adoptamos una cosa que se llama la pobreza multidimensional, que lo que hace es medir si usted vive en una casa relativamente decente, digna, por lo menos, si usted tiene acceso a un empleo o no, si tiene acceso a un sistema de salud o no. Y todas esas discusiones son las que en este momento se están llevando a cabo y que ojalá nos permita, pero para eso se requiere un liderazgo muy efectivo, salir de esta tormenta, salir de este problema para quedar mejor que antes. Usted
Obviamente no es con Duque. Cambios que ha tenido de 1990 a hoy. Dice que en los últimos 30 años, cómo han mejorado las cifras y todo, y también de los errores que se han cometido. Usted es uno de los mayores promotores de esos errores, porque de esos 30 años usted ha estado 20 en el gobierno, 8 como presidente. Estuvo en el gobierno de Gaviria como ministro, 1990-1994. Estuvo en el gobierno de Pastrana como ministro, 1998-2002. Estuvo en el gobierno de Uribe como ministro. Entonces, pues, ¿cuál ha sido su responsabilidad en ese estado de cosas? Total, para lo bueno y también para lo malo. Yo no estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Y hay un capítulo del libro que precisamente llamamos no el vaso medio lleno, sino el vaso medio vacío, donde señalamos muchas de las falencias que todavía tenemos, muchas de las razones por las cuales la gente, por ejemplo, a finales del año pasado salió a protestar, no solamente en Colombia, en el mundo entero. Y yo asumo la responsabilidad. Qué casualidad, ¿no, señores? Sao Paulo. Lo que a mí me corresponde. Hay por las cuales yo de ministro pues no tiene nada que ver, pero por supuesto que no estoy evadiendo ninguna responsabilidad. Bueno, pero ¿cuál es exactamente la que está asumiendo, señores presidente? Porque pues sí, es como Uribe, que dice yo doy la cara, pero da la cara ¿para qué? No, díganos exactamente su autocrítica, qué errores cometió, qué errores se deben a usted en estos 30 años. Pues mire, lo primero que digo, y lo digo en el libro, es que cuando uno mira para atrás, dice, ¿cómo fue que no hice más en esto o aquello? Hubiéramos podido avanzar mucho más en materia de desigualdad, creo yo. Hubiéramos podido avanzar más en materia de educación, a pesar de que tomamos la decisión de colocar la educación como el rubro más importante en el presupuesto. Le hemos podido dar más recursos a la educación porque toda plata que se le da a la educación es plata bien invertida. Hubiéramos podido hacer muchísimo más, aunque hicimos también mucho en materia ambiental. Creo que ahí tenemos una deuda, a pesar de que recuperamos el Ministerio de Medio Ambiente, que lo habían desaparecido en el gobierno anterior, lo volvimos a crear y avanzamos muchísimo en protección de áreas, avanzamos muchísimo, por ejemplo, en materia de limitación de páramos, pero podríamos haber hecho más. O sea, uno siempre, si mira el pasado con humildad y con realismo, tiene que sentirse un poco frustrado de no haber hecho más. Y yo puedo dar mucho más ejemplos. Expresidente, pero en responsabilidades concretas como las que pudo tener usted como ministro de Defensa de Álvaro Uribe y el caso de los falsos positivos, por ejemplo, ¿qué tendría por decir? Pues mire, lo que tendría por decir es que yo cuando descubrí que eso estaba sucediendo, inmediatamente tomé acciones. Yo pronuncié un discurso, recuerdo muy bien, en el Club de Suboficiales del Ejército, cambiando la doctrina militar, diciéndole a los soldados y al ejército, a partir de este momento no vamos a medir el éxito de sus operaciones por el número de muertos, que era el famoso conteo de cadáveres, el heredado de Vietnam. Vamos a medir su éxito por el número de guerrilleros que se desmovilicen, en segunda instancia por el número que se capturen, y solamente cuando sea indispensable vamos a tener que dar de baja. Y además iniciamos una, eh, una pedagogía muy intensa en materia de derechos humanos en las fuerzas militares que tuvo bastante éxito a tal punto que en un momento dado, cuando estábamos haciendo la operación Jaque, fueron los propios militares los que propusieron que al final de la operación, cuando el helicóptero subiera con los secuestrados y quedaran los guerrilleros, que iban a ser muchísimos, sabíamos que iban a ser muchísimos en el terreno, no los atacáramos,
para que fuera una operación absolutamente limpia. Ahora, tal vez el único error es que me demoré un poco en tomar esa decisión porque estaba precisamente investigando, porque yo no creía que eso estuviera pasando. Me resignaba a no creer que eso estuviera pasando, pero cuando me di cuenta, tomé acciones inmediatas. Pero eso lo terminó publicando la prensa. Es decir, si no lo hubiera publicado la prensa, seguiría la misma doctrina. No. Nosotros comenzamos un cambio en el paradigma de la cultura militar, inclusive cuando, me acuerdo muy bien, el general Valencia Tobar, que era muy amigo de mi padre, me fui a visitar, recién posesionado yo como ministro de Defensa, y me dijo, mire, yo sé que usted lo que va a buscar al final es la paz con las FARC, y le aconsejo que no considere las FARC como sus enemigos, sino como sus adversarios. A los enemigos se les elimina, a los adversarios hay que vencerlos, pero ellos... Muy bien dicho, expresidente, gracias. Esos son palabras sabias, maestro. A todos nos va a tocar vivir uno al lado del otro a pesar de nuestras diferencias. Tenga eso en cuenta, porque yo creo que para realmente lograr la paz en Colombia, ese cambio de mentalidad se necesita. O sea, desde el puro comienzo yo inicié acciones, llamé a los británicos, llamé a los franceses, a los americanos para que me ayudaran a cambiar la cultura militar y creo que avanzamos muchísimo. Solo para devolverme un momento a la operación Jaque, quisiera pedir la venia de Daniel para hacer dos preguntas seguidas acá. Usted nos menciona esa operación que desde luego ha sido tal vez el éxito militar más resonante en la historia de Colombia y para decirlo con franqueza, uno de los más reconocidos universalmente. Últimamente, en los últimos años, hay informaciones insistentes de que además de todo ese golpe de astucia, hubo colaboración interna de miembros de las FARC con esa operación. Y hay testimonios creíbles que así lo dicen. Yo no le vería ningún problema. ¿Por qué no aprovechamos este domingo para reconocerlo y nos cuenta cómo fue la cosa y ya? Porque no fue así. No fue así. Yo sé a qué se refiere usted, Daniel. Inclusive hay un documental que quiere tratar de demostrar que los comandantes de las FARC que estaban encargados de los secuestrados se vendieron. Eso es falso y la prueba, y usted la puede comprobar muy bien, es que alias César, que era el número uno, está todavía en una cárcel en Estados Unidos y Gafas se presentó hace unos meses ante la Justicia Especial de Paz y dijo, mire, yo nunca supe qué fue lo que nos pasó. De manera que la prueba reina y creo que los propios... Llegó el demonio, el señor Uribe poniendo al títere de ese del loco ese desgraciado del... De manera que ahí está la respuesta. Duque, bueno, dañador de decía hace un momento que ciudades y de su países. propósito en el Ministerio de Defensa fue Despierten, cambiar la sáquenlo, prioridad hagan algo. en las operaciones contra ese enemigo, diciendo que se debía privilegiar la desmovilización, segundo, la captura y solo en caso de fuerza mayor producir la baja, o sea, es decir, la muerte del enemigo. Yo me quiero volver a un momento. Usted ya había iniciado el proceso de paz con las FARC cuando fue la operación contra Alfonso Cano, que era el número uno de las FARC en ese momento. Y en sus manos estaba decidir si lo mataban o no lo mataban. ¿Por qué decidió matarlo? Yo no decidí matarlo. Entonces está vivo. Yo autoricé la operación y el general Rodríguez, que era en ese momento el comandante de la brigada, le dije, mire, ojalá pudiéramos capturarlo. Si puede capturarlo, captúrelo. Pero adelante con la operación. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó, Daniel? La operación se hizo y no aparecía Alfonso Cano. Entonces, inclusive en un momento dado me dijeron, nos vamos a ir. Le dije, no, él tiene que estar por ahí. Y él estaba escondido. Y ya estaba de noche.
y cuando un soldado vio a alguien que de pronto se paró y comenzó a correr, le dijo alto y le hizo el procedimiento, siguió y ahí fue cuando le disparó. A mí me hubiera encantado que lo hubieran capturado. Yo me recordaba en ese momento cómo a Abigail Guzmán en el Perú lo habían capturado y lo que eso había significado para la moral de la contraparte, que hubiera acelerado eh, las negociaciones de paz. Pero la verdad, y por eso le digo, es que la orden era, ojalá se pudiera capturar, pero si no se puede capturar, hay que darle de baja. Son las reglas de la guerra. Bueno, entonces, ¿procedemos con la lectura de alguna columna o qué? Sí, empecemos con la tuya y luego seguimos hablando del libro de Juan Manuel Santos. Hablemos de las cosas positivas, del optimismo. Sí, así como decía su colega Enrique Peña Nieto cuando se fugó el Chapo Guzmán, ¿por qué solo se fijan en la celda medio vacía? Y ahora hablamos de eso, está bien. Okay. Bueno, pues mi columna de esta vez se llama Cuentos infantiles de pandemia, apta para ser leída a las nietas que se pasan a la cama. Y es la versión revisada por la OMS de las fábulas para niños, pero adecuadas al coronavirus y a las noticias nacionales. El primer cuento es este: Blancanieves y los 7 enanitos de la Sergio. A una hermosa muchacha que se hacía conocer con el alias de Blancanieves, la detestaba su cruel madrastra, que tenía como hábito conversar con su espejo mágico a modo de selfie. Espejito, espejito, ¿cuál es la canciller más bonita? El espejito solía decirle que ella, hasta que un día la madrastra lo encontró de mal genio. Cualquiera menos tú, hasta Carlos Holmes, pero la mejor canciller sería tu hijastra Blancanieves. Presa de los celos, la terrible mujer pidió a un cazador de su partido que se ocupara de Blancanieves en el bosque. El cazador les dijo a sus hombres que parezca una baja en combate, pero al final se conmovió y la bella muchacha huyó entre árboles hasta que dio con una pequeña casita donde vivían 7 enanitos, todos de la Sergio Arboleda, que trabajaban en una mina de Minesa y pretendían explotar el páramo de Santurbán. Cuando la madrastra se enteró de que Blancanieves vivía, se disfrazó de una humilde vendedora ambulante y regalóle una manzana podrida del ejército, y Blancanieves cayó víctima de un forcejeo. Un apuesto príncipe de sombrero aguadeño que pasaba por el lugar en su caballo de paso fino la vio. ¡Qué bella dama!, exclamó. Seguro ya no quedan más UCIs y por eso agoniza acá. Acto seguido, la revivió con un toque en el codo y se fueron a pasar juntos la cuarentena, mientras Iván Duque nombraba a los 7 enanitos en cargos de gran importancia nacional para los que no estaban preparados. Ese fue el primer cuento. El segundo es La Cenicienta. A una bella empleada doméstica de pequeña boca preciosa la invitaron a una fiesta clandestina en Cali con las hijas de su patrona, unos concejales y además un mágico, si saben a lo que me refiero. La pobre mujer vio tutoriales para hacerse un tapabocas, pues no le alcanzaba el dinero ni siquiera para eso. Su sueño era subir fotos a Instagram con una aplicación que tenía unos filtros increíbles, pero que se desinstalaba automáticamente a las 12 en punto de la noche. La bella joven subía fotos espectaculares a sus historias en la fiesta y despertó la atención del mágico. «Ve, muñeca, qué tapabocas más hermoso», díjole para romper el hielo. «Lo hice yo misma», repuso ella. Súbitamente la policía allanó el lugar y en la estampida la joven dama perdió la máscara. El mágico terminó encontrándola y al día siguiente pidió a sus escoltas que buscaran a una mujer de boca pequeña a la que el tapabocas le ajustara. «Que le orme bien lindo», ordenó. Lleváronle a Marta Lucía Ramírez, pero el mágico dijo: «No puede ser ella, es muy bocona». Violando su reclusión, el expresidente Uribe le llevó una boquisucia que lo insultaba. El exregistrador Carlos Ariel colgóse una peluca para hacerse pasar él mismo por dama, pero nada. Al final del día, por fin apareció la empleada doméstica a la cual su patrona acababa de despedir sin indemnización. El mágico le compró un tapabocas N95
le pagó operación estética, se fueron de rumba a una biodiscoteca de Juanchito y fueron felices para siempre. Ahora vamos con Pulgarcita, adecuada a estos tiempos. Un pequeño ser hizo un traje biomédico y se fue por toda la aldea con un megáfono pidiéndole a la gente que no saliera de la casa. Mi hermano, no salga o le clavo una multa, gritaba como loca mientras la ciudadanía se moría del susto. Como era diminuta, vivía en una caja de zapatos marca Ferragamo, para furia de su dueño. Sucedió entonces que Pulgarcita se internó en el bosque y allá se encontró con otro Pulgarcito. ¿Y tú quién eres?, le preguntó. Soy Eduardo Pulgar. Estoy huyendo de la Corte Suprema en este bosque, le dijo y continuó su camino. En ese momento apareció un ogro, el ogro humano, que quería devorarla. Soy el 6º mejor ogro del mundo y te daré un subsidio y te devoraré, amenazó. Pulgarcita logró escapar de la casa del ogro, que quedaba en Santana de Chía, y se voló a un supermercado con su pareja, donde fue feliz y tuvo que pagar después una multa. Los Pitos y el lobo feroz. Vamos a ver esta. Realismo mágico. Había una vez 3 que estaban confinados en cuarentena. Qué bueno que pudimos mejorar el rancho que hicimos con la paja que tomamos de los discursos sobre la economía naranja, dijo uno de ellos mientras tocaba la guitarra. Apareció entonces en su avión privado el lobo del bosque. Ábranme, cerditos, o entono la canción Oh Sole Mío, amenazó. El lobo comenzó a cantar ópera y los cerditos por poco se suicidan. Cuando el lobo se fue a Miami, aprovecharon la reapertura del sector de la construcción y rehicieron su rancho con troncos que obtuvieron del suspendido rentado criollo. Así estamos más seguros, exclamó un cerdito mientras hacía cabecitas con una pelota de fútbol. Pero el lobo regresó y entonó otra ópera y escupió gotículas a través de su tapabocas marca Louis Vuitton. Los cerditos tomaron varias columnas del propio lobo y con esos ladrillos blindaron la casa. El lobo, decepcionado, guardó silencio y cruzó los dedos para que hiciera lo mismo Alex Saab. Quedan pendientes las historias de Rapunzel y la tutela que interpuso para poder salir de su torre, y la del abuelito Gepetto, al que le dictaron medida de aseguramiento mientras su títere lo defendía y volvía trizas el Estado de Derecho apropiándose de todos los entes de control. Serán para futuras ocasiones, pues porque naturalmente el espacio en los Danieles también es limitado. Esa era mi columna de hoy y quiero aprovecharla para enlazar con la siguiente pregunta. Ya que hablamos de cuentos infantiles y de títeres y demás, quisiera preguntarle a usted, expresidente, que sabe cómo funciona el poder, si de verdad cree, como mucha gente dice, que Duque es simplemente un títere de Uribe. Pues mire, cuando les acepté esta conversación, yo le dije a Daniel clarísimamente, no me pongan a hablar ni de Uribe ni de Duque. Déjenlos a ellos solitos. En caso mío es lo que he tratado de hacer en estos últimos Eso se llama respeto, que es lo que todo el planeta entero necesita. Respeto. Tiene sus problemas, que los resuelva, y Duque tiene los suyos y que los resuelva. Yo me abstengo de opinar sobre Duque o sobre Uribe o si el uno es títere del otro, porque no creo que me corresponda. Usted sabe perfectamente que apenas diga yo algo, eso... Humildad, maestro Santos, humildad, gracias. Gracias, Juanito. Entonces, como diría uno de los protagonistas de su columna, siguiente pregunta. Bueno, pues entonces hablemos del lobo feroz, del que usted sí ha hablado. El señor Alex Saab, usted ha dicho que estaba cercado por la policía, que estaba próximo a producirse su captura y que se frustró por una razón muy concreta. ¿Cuál fue esa razón, expresidente Santos? Un policía de la Dijín fue a la oficina del abogado del señor Saab. ¿Quién es el abogado del señor Saab? Usted sabe perfectamente, uno que ustedes dicen que es el lobo. Interpretación suya, es decir. Entonces, porque bajo la categoría de abogado y lobo caben varios. ¿No? Eso no es que esté patentado con exclusividad. Y
Lástimamente hay abogados tan malos que son de ellos, los que estamos colgando en esta famosa suerte de Colombia. Todo por abogados injustos, abogados del mal, que defienden el mal. Nadie debería defender el mal, pero aquí solo tenemos abogados y políticos que defienden el mal. Y los buenos no los valoran como a mi maestro Santos. Yo esa información no la tengo confirmada, si él estaba o no estaba, pero lo que sí sé es que se volaron durante el fin de semana. No sé si con o sin Alexa. En todo caso, parece que el lobo feroz, como en los cuentos de hadas, sí tiene su capacidad de asustar gente, porque el general que estuvo detrás de todo esto, parece que le gruñó el lobo y con eso tuvo suficiente para guardar prudente silencio de ahí en adelante, ¿no? Pero yo creo que el general no tiene ningún problema en decir lo que sucedió, porque es que además él estuvo al frente de las investigaciones, él además coordinó con muchas de las agencias norteamericanas varias de las investigaciones contra Alex Saab, fue además uno de los responsables de la investigación sobre los CLAPS, que yo mismo fui a anunciarle a la opinión pública porque fui a Cartagena a mostrar unos contenedores donde estaba la comida podrida de los famosos CLAPS. De manera que yo no creo que el general Buitrago, que fue el que estuvo al frente de eso, eh, no tenga por qué contar lo que sucedió. Es más, tengo entendido que si a Alex Saab lo llevan a Estados Unidos, como espero que lo lleven, Buitrago va a ser uno de los testigos de la Fiscalía norteamericana. Y me imagino que el proceso contra Alex Saab derivará en otros procesos contra cómplices de Alex Saab que están en Venezuela, desde luego, pero también en Colombia. Pues mire, las informaciones que se fueron recogiendo comenzaron a involucrar a otras personas y eso todo en este momento está en manos de la justicia y en manos de los norteamericanos. Y yo supongo que la justicia colombiana y la justicia norteamericana seguirá esas pistas y tomará las acciones que deba tomar. Recién fue capturado Alex Saab en Cabo Verde, una imagen suya sentada en un escritorio con el entonces presidente de Venezuela, Hugo Chávez, el entonces canciller de Venezuela, Nicolás Maduro, y la entonces canciller de Colombia, María Ángela Holguín, se hizo famosa porque estaban firmando un convenio llamado binacional entre Colombia y Venezuela, y uno de los firmantes era un funcionario venezolano y el otro era el señor Alex Saab. ¿Usted a qué horas terminó sentado en esa mesa? Esa imagen la publicó usted. Sí, 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 yo tengo que reconocer, fui yo. Pero... Y inmediatamente yo salí a decir, mire, esa imagen corresponde al momento después de que reanudamos las relaciones con Chávez, después de muchos años de no tener relaciones, y Chávez quiso hacer como un evento donde se firmaran varios convenios, cerca de 35 convenios, para decir, mire, aquí se reanudan las relaciones, si hay convenios comerciales, si hay convenios de este tipo, de colaboración en la frontera. Y una de esas firmas era un contrato entre el gobierno venezolano y una firma privada colombiana. Y ese se firmó efectivamente. Apareció el señor Alex Saab, yo estaba al lado de la canciller, ahí está la imagen, además filmada, le dije a la canciller, este señor, ¿quién es? Dijo, ni idea, no tengo ni idea quién es. Firmó, nos dio la mano a los cuatro que estábamos en la mesa como testigos de todo lo que estaba firmando y se fue. Esa era la explicación. Él no estaba firmando a nombre de ningún gobierno, era una firma de él y él era el representante legal y a ese señor no lo conocíamos. Varios años más tarde, cuando comenzamos a recibir información, nos acordamos del señor Saab y ahí fue cuando iniciamos la investigación en contra de él y buena parte de la información que tienen los americanos para extraditarlo a Estados Unidos es producto de las investigaciones que nosotros iniciamos. Bueno, yo ya hablé del lobo feroz, ahora le toca a usted hablar de Blancanieves, Danielito, porque ¿qué hacemos?
de la... No, yo lo que quería preguntar ahora mismo, o más bien proponer, es que empecemos con la lectura de tu columna, que seguramente dará pie a más preguntas y a un cambio de tercio en los temas y demás. Ok, entonces, un segundito. Bueno, mientras la buscas, hablando de la canciller, y ahora que hablábamos pues de esa época de combatir a la guerrilla, eh, dentro de las cosas de las que usted se arrepiente, expresidente, ¿no está la de haber dado la orden de bombardear el territorio ecuatoriano? No, yo creo que fue una decisión que se tomó de momento, como el país lo sabe. Nosotros creíamos que Raúl Reyes iba a estar de este lado de la frontera. Nos dijeron cuando ya los aviones estaban despegando que no se había movido a este lado de la frontera, sino que está en un campamento eh, muy cerquita de la frontera, y dimos la orden. Yo la di y yo asumí la responsabilidad, y creo que no me arrepiento porque eso fue el inicio de un proceso de debilitamiento de las FARC que los llevó a sentarse a la mesa y negociar la paz. De manera que yo no tengo ningún arrepentimiento sobre eso. Esa fue una operación aérea, como usted lo narra. Entraron los aviones a territorio ecuatoriano, bombardearon el campamento. No entraron. Dispararon lo que llaman bombas inteligentes desde la frontera colombiana. En eso nos cuidamos y están ahí todas las pruebas de que no entraron a territorio ecuatoriano. Y luego entraron hombres de las fuerzas militares de Colombia a recuperar cadáveres y todo esto, pero no hubo un combate ya, sino era básicamente la recuperación de los cuerpos de varias personas, de los computadores de Reyes que han dado para otra historia. Y lo que me ha causado a mí siempre una honda impresión, y quiero preguntarles por qué, si en esa parte no hubo combate, apareció un soldado colombiano muerto de un disparo. Apareció un soldado colombiano muerto de un disparo. Pues le confieso que no sabía esa información, pero bueno, puede ser, pero no le tengo la respuesta porque no tenía esa información de que ha aparecido un soldado muerto de un disparo. Puede haber sido que algún guerrillero que quedó vivo le haya disparado desde algún francotirador. Explicaciones puede haber muchas, pero no le tengo yo esa respuesta concreta porque no tengo la información concreta. Ok. Vamos a leer la columna, se llama Vamos a la lectura. El fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán no podía tomar decisión alguna en el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe hasta que se resolviera la recusación presentada en su contra por el senador Iván Cepeda. La ley establece que desde el mismo momento en que se presenta una recusación, las actuaciones procesales se deben suspender hasta que determine si dicha recusación es aceptada o rechazada. Gabriel Jaimes Durán, conocido por su carácter solapado y por sus escasas luces, se hizo el de las gafas a pesar de que había sido recusado el pasado viernes en la mañana y en franca violación de la ley tomó por la tarde decisiones sobre el proceso. El viernes los medios de comunicación registraron ampliamente que el fiscal Jaimes había sido recusado por Cepeda. Los motivos de la recusación, que aquí les contaremos, no se hicieron públicos, pero estaba claro que el trámite se había iniciado. El Código de Procedimiento Penal establece, abro comillas, desde cuando se presenta la recusación o se manifiesta el impedimento del funcionario judicial hasta que se resuelva definitivamente, se suspenderá la actuación, cierra comillas. La norma no contempla ningún tipo de excepción, debe cumplirse al pie de la letra. Sin embargo, el fiscal Jaimes expidió horas después una llamada orden del fiscal en el que rechaza por improcedencia legal la petición de libertad de Álvaro Uribe porque debe resolverla un juez de garantías. Ahora pasemos a las razones por las que el fiscal Gabriel Ramón Jaimes Durán, quien fuera hombre de confianza del recordado procurador Alejandro Ordóñez, fue recusado. El senador Iván Cepeda, reconocido como víctima en el proceso contra Álvaro Uribe, ha contado con la asesoría jurídica del abogado y columnista Ramiro Bejarano, quien hace años está acreditado en el expediente como apoderado suplente de Cepeda. Pues bien, en el año 2010, cuando Gabriel Ramón Jaimes Durán era la lunga mano de Alejandro Ordóñez, Ramiro Bejarano presentó contra él una queja disciplinaria y una denuncia penal por los presuntos delitos de falsa denuncia y abuso de autoridad. En el documento de denuncia, que aquí ustedes lo pueden ver en losdanieles.com,
es un documento dirigido al entonces fiscal general Guillermo Mendoza Diago, el abogado Bejarano afirma, comillas, Jaimes Durán es enemigo personal del suscrito, es además mi contraparte porque lo he denunciado penalmente, cierra comillas. Entre las causales de impedimento establecidas en la ley figuran las siguientes, comillas, que el funcionario judicial haya sido apoderado defensor de alguna de las partes o que haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso, cierra comillas. El fiscal Jaimes ha sido contraparte de Ramiro Bejarano en la denuncia penal y en la queja disciplinaria hoy archivadas. Como si faltaran elementos, el Código de Procedimiento Penal determina como otra de las causales de impedimento, comillas, que exista amistad íntima o enemistad grave entre algunas de las partes, denunciante, víctima, perjudicado y el funcionario judicial. El propio Bejarano había definido como enemigo personal a Jaimes en su memorial de hace 10 años, cuando ni él ni nadie esperaba volvérselo a encontrar como fiscal del caso judicial más importante de la historia. Fue también Ramiro Bejarano quien reveló en su columna que Gabriel Ramón Jaimes, vulnerando la autonomía de los fiscales delegados ante la Corte Suprema, les envió este año un mensaje de WhatsApp, que ustedes pueden ver el teléfono con el mensaje de WhatsApp, ordenándoles que remitieran, comillas, todos los proyectos sobre decisiones de fondo e informaciones sobre las actuaciones medulares de sus despachos para informar y valorar cada situación con el señor fiscal general de la Nación. Aunque el fiscal Barbosa es el superior jerárquico y el funcionario de mayor nivel administrativo del ente acusador, las decisiones de cada fiscal deben ser completamente autónomas por mandato de la ley. El fiscal Jaimes ha hecho buena parte de su carrera a la sombra de Alejandro Ordóñez, quien lo nombró en importantes cargos en la Procuraduría. Ya habían trabajado juntos en el Consejo de Estado, donde Jaimes fue su magistrado auxiliar. En la hoja de vida oficial de la Fiscalía, escrita en primera persona por el fiscal Jaimes, consigna en el capítulo de experiencia laboral que trabajó en el Consejo de Estado, pero escribe Consejo con C. Dice la Real Academia de la Lengua que el único consejo con C es el Cabildo o Ayuntamiento Municipal. Mientras estaba en ese importante cargo, Jaimes se presentó a un concurso de méritos para entrar a la lista de funcionarios elegibles para cargos judiciales. El primer paso era la presentación de una prueba de conocimientos. Ustedes pueden ver aquí los puntajes obtenidos por el fiscal Jaimes. Para magistrado de la sala penal, sacó 564.29. Para juez penal del circuito, 604.73. Para magistrado de la sala disciplinaria, 630.59. Para juez penal del circuito, 595.77. El doctor Jaimes no pudo pasar a la segunda fase del concurso de méritos porque no logró los 800 puntos mínimos de la prueba de conocimiento. Ahora es el encargado de procesar al hombre más poderoso de Colombia. Esa es la columna. ¿Algún comentario? ¿Quisiera emitir alguna opinión, expresidente, sobre el fiscal que acoge ahora el caso de Uribe? No, mire, yo tengo como costumbre no opinar sobre los jueces, no opinar sobre los procesos. A mí me han acusado de lo humano y lo divino. Llevo 10 años recibiendo acusaciones y nunca he cuestionado a ninguno de los jueces, nunca he cuestionado los procedimientos y mucho menos voy a comentar cuando la última acusación que hicieron contra mí fue en esa famosa entrevista a Uribe de estas dos periodistas que se convirtieron en sus defensoras permanentes, que me acusa a mí de estar detrás de todas las decisiones de la Corte Suprema de Justicia en contra de él, cosa que es totalmente una mentira. Yo no he cruzado una sola palabra con ningún magistrado de la Corte Suprema de Justicia desde que salí de la presidencia. Yo he sido siempre muy respetuoso de la justicia y creo que es el deber de cualquier ciudadano y sobre todo de un exmandatario o de un mandatario, porque la democracia se fundamenta en la división de poderes y en la confianza de la gente en sus instituciones, de manera que yo no voy a hacer ningún comentario sobre el procedimiento en contra de Uribe, que la justicia funcione, que ojalá funcione dándole todas las garantías, como lo dije desde el principio,
que él se pueda defender con todas las garantías, pero que hay que respetar a la justicia. Pero Entiendo lo que quizás usted dice, que usted, perdón, quizás en una cosa en que aluden directamente a usted sobre ese caso, ¿a usted no le parece que el magistrado Reyes está moralmente inhabilitado por haber sido contratista durante su administración, por ejemplo? No, no creo, porque todo abogado importante en este país ha tenido en algún momento contratos con el Estado. El caso de este magistrado a quien yo no conozco, usted nunca ha hablado con él, nunca he hablado con él. nunca lo ha visto cara a cara. Pues no sé si en algún momento, no sé cuándo se posesionó, pero creo que a mí no me tocó posesionarlo, Se pero posesionó en octubre de 2018. entonces nunca he hablado con él. Y eh, su contrato fue un contrato que se ganó su firma en un concurso con otras dos firmas muy prestigiosas, recomendadas por la AID, para, como llaman ahora, perfilar los presos que estaban en las cárceles por parte de las FARC, para ver qué tipo de procedimiento legal tendría que surtirse para que en el proceso de paz pudieran ser amnistiados, cuáles sí, cuáles no. Además, un trabajo muy dispendioso que tengo entendido que cumplió a cabalidad, cumplió su contrato. ¿Qué tal si cualquier persona que haya tenido un contrato con el Estado se tuviera que declarar impedido eventualmente por cualquier situación en donde se encuentre, sobre todo un abogado que después va a ser juez? Entonces, ningún juez, creo yo, porque creo que todos cuando litigaron en alguna forma tuvieron contratos con el Estado, podría operar libremente. Me parece además que si el procesado fuera usted y estuviera sometido a ese juez, es decir, hubiera tenido algún tipo de relación anterior con usted, así fuera remota como contratista, pues porque usted tampoco tenía que firmar esos contratos, y usted fuera el procesado, sí se habría tenido que declarar impedido, pero decir que porque hubo un contrato durante su gobierno se tendría que declarar impedido para procesar a, a al expresidente Uribe, sí me parece un poco una interpretación complicada. Como por ejemplo, el fiscal no está impedido por haber tenido contratos con mi gobierno, pero por El eso fiscal no. Barbosa. Sí, él tuvo contratos con mi gobierno, pero por eso no está impedido para, por ese hecho no puede estar impedido. Por otros... ¿Usted estaba al tanto de que el fiscal Barbosa recibía contratos de su gobierno cuando se los entregaron? No, yo me enteré hace 2 o 3 días. Ok, y estaba al tanto de que Además, tengo que decir, los contratos de Barbosa fueron contratos muy bien ejecutados. O sea, fueron contratos que se necesitaron en su momento, eran en el Ministerio de Transporte, y los cumplió a cabalidad. Y no eran contratos para que nadie se beneficiara, sino que cumplió con su deber. Ahora, eso no puede servir de impedimento, ese hecho, ni para el fiscal ni para el magistrado. Y al doctor César Reyes, ¿usted sabía que le estaban dando un contrato del Fondo de Programas para... Yo ese tema, pues averigüé y me contaron. Yo llamé a Sergio Jaramillo y Sergio Jaramillo me explicó exactamente cómo había sido el procedimiento y me pareció perfectamente normal. Y dije, mire, aquí no hay absolutamente nada que cuestionar. Y todo es transparente, todo se hizo de acuerdo a los procedimientos, a la ley. Ahí no hay nada que cuestionar. Yo sé que usted no quiere hablar del caso de Uribe. Ah, perdón. Pero entonces usted sí, por ejemplo, eh, yo les decía que a mí me han acusado de lo humano y lo divino. La primera acusación que me hicieron era que yo traicioné el gobierno anterior. Eh, en el libro, ahí muestro cómo esos 3 huevitos crecieron más que en el gobierno anterior. La cohesión social, ¿recuerda que eran uno de los huevitos? Los indicadores sociales que muestra el libro en la década del 2010 al 2019 fueron mucho más positivos que en las décadas anteriores. El huevito de la seguridad, ahí aparecen las cifras de seguridad.
¿Y qué más avance en materia de seguridad que haber entregado el país sin las FARC como grupo armado? O la confianza inversionista, que era el tercer huevito. Ahí en el libro se muestra con cifras que no son inventadas, que no son cifras mías, son cifras oficiales, cómo la inversión creció en esta década mucho más que en décadas anteriores, o sea que haber traicionado a los tres huevitos es falso. Y de ahí en adelante me han hecho todo tipo de acusaciones. La última que yo incidí en el caso de Uribe, pues a eso se expone uno como funcionario, sobre todo como mandatario. Mucha gente me ha dicho que por qué ante toda clase de acusaciones, por ejemplo, en el caso actual en el que está involucrado Uribe, me acusó también de haber sido el responsable de las grabaciones de los presos con la inteligencia británica. O sea que yo me confabulé con James Bond para para esas grabaciones. Nada tiene que ver eso con la realidad. Mucha gente me ha dicho, ¿por qué no lo denuncia? ¿Por qué no le pone una demanda? Nunca, nunca he puesto una sola demanda porque ese no es mi estilo, ese no es mi talante, a eso me tengo que exponer, pero la verdad va saliendo. Mire lo que le pasó a Trump con, con McCain y mire el lío en que está. Trump, yo creo que lo que está pasando en este momento por haber dicho que los soldados que murieron eran unos perdedores porque se dejaron matar, semejante barbaridad. Eh, la gente no le cree a los periodistas porque la revista que publicó eso, el periodista dice que tiene 4 fuentes, pero hace varios años dijo lo mismo de McCain, que McCain no era ningún héroe porque se había dejado capturar y lo habían torturado. Entonces la gente relaciona lo uno con lo otro, la verdad está saliendo, o sea que la verdad y la justicia pueden tardar en aparecer, pero siempre llegan. Y por eso yo estoy muy tranquilo, muy paciente, dedicado a otras cosas. Por eso no les respondo la pregunta que me Pero usted hicieron. estaba diciendo que habían crecido los tres huevitos y que la confianza inversionista, la seguridad democrática, la cohesión social. Otra cosa que creció y que no es huevito fueron los cultivos de coca. Y usted debe tener una explicación para eso. Sí, la explicación es la devaluación del peso, la baja, el bajonazo en el precio del oro, que todas las mafias se fueron a producir coca, pero donde está el argumento, el sofisma, es que nosotros no combatimos el narcotráfico. Si usted agarra las cifras en algo que en la lucha contra el narcotráfico ya está establecido que es mucho más efectivo perseguir la droga que a los campesinos, o sea, incautar la droga, y usted compara el promedio de incautaciones entre el 2010 y el 2018 a la década anterior, duplicamos el volumen, o sea que fuimos mucho más efectivos en materia de perseguir el narcotráfico, de impedir que la droga saliera de Colombia o llegara a los destinos que estaba supuestamente comprada esa droga. Entonces, en la lucha contra el narcotráfico, no, eso es un sofisma de que simplemente porque aumentaron los cultivos que nadie niega que aumentaron. Ahora, sobre los últimos 2 años, explíquenme ustedes qué ha pasado. El gobierno dijo Es que que estos han sido los dos peores años de su gobierno. no, Los de Duque han sido los dos peores años de su gobierno. sí, Todo lo que pasa se lo atribuyen a su gobierno. pero además con comparaciones falsas y mentirosas, ¿no? Además, una cosa que a mí yo no he entendido, pero ustedes que son eh, agudos periodistas me pueden ayudar a entender. Me dice Diana Calderón que el presidente no quiere mencionar mi nombre, que dice, no menciono mi nombre. Y ahora en la inauguración del túnel de la línea tampoco lo mencionó
a todo el mundo, pero a mí no mencionó. Yo no sé qué busca con eso o por qué no menciona mi nombre si yo he sido con él buena persona. Yo he sido siempre, a pesar de que ahora está de contradictor, antes lo ayudé muchísimo, pero uno, ¿por qué no menciona el nombre de otra persona? Yo no he entendido. ¿Ustedes me pueden ayudar a entender eso? No sé, dicen que él trabajó en determinado momento en su gobierno y que salió herido o ofendido porque en un momento dado aspiraba a ser ministro de Cultura y no lo fue. ¿Eso es cierto? ¿Usted de alguna manera cree que ese desdén de Duque por su nombre puede provenir de ahí? Puede ser, es que en la conformación de los gabinetes quedan muchas personas heridas que aspiraban a ser ministros, pero eso es Bueno, imposible. ¿En el Eh, pasado usted quedó herido en alguna conformación de gabinete? no, no, Nunca. no, porque es que además yo no estaba aspirando. Cuando fui ministro de Hacienda, yo no, cuando fui ministro de Comercio, yo no aspiraba a ser ministro de Comercio. Gaviria me llamó y me dijo, mire, por favor, usted que ha sido eh, tan insistente en la necesidad de modernizar la economía, aquí hay un ministerio nuevo y a mí eso me costó la dirección del tiempo. Cuando fui ministro de Hacienda era porque el gobierno se estaba cayendo y necesitaban recuperar la gobernabilidad del gobierno en ese momento porque el Partido Liberal era mayoría del Congreso y necesitaban pasar unas reformas muy, muy impopulares, las más impopulares para poder recuperar la economía. Y fue que cuando me llamaron a ser ministro de Hacienda. Y el ministro de Defensa tampoco yo estaba aspirando a ningún ministerio y Uribe, porque el partido había ganado las elecciones, me nombró ministro de Defensa. No, Entonces, yo sí con estaba, su venia no le creo ninguna de las tres versiones. pues, Claro que estaba muriendo de las ganas de ser ministro, de estar en cada gabinete, de llegar a Hacienda y de llegar a Defensa. lo Y hice, lo buscó lo proactivamente. hice, Eso no se lo cree nadie. lo hice con muchísimo gusto, y lo hice, pero digo yo no estaba buscando ministerios. ¿Usted cree que yo estaba en la dirección, Daniel? ¿Usted que conoce? Como dice una canción de Joaquín Sabina, tiro porque me toca. Aquí no estuviera Daniel Samper Papá, que fue uno de los responsables para que yo fuera de regreso al tiempo. ¿Usted cree que yo, No sea tan allá duro con él, no lo acuse de semejantes cosas que no está capaz de después del defender. tiempo quería que iba a tener la dirección del tiempo, quería ser ministro en ese momento? No, no, que yo no Creo estaba que sí. buscando, que se me No, ofreció y me gustó. Claro que sí, pues nadie está diciendo que no me gustó, Bueno, porque si no me aquí hubiera sacado. está, aquí está un señor que se siente en una mesa familiar a comer ajiaco con un señor que puede decir cosas de eso. ¿Yo qué voy a saber? ¿Usted qué no, dice, no, don Daniel? que no me cabe la menor duda. Es decir, que su pregunta yo creo que sí estaba aspirando a las dos cosas a la vez, es decir, que empezó a hacer política desde la aspiración a la dirección del tiempo. Pero bueno, ese es otro cuento. Yo quiero volver a las acusaciones que le hacen a usted de esas cosas conspirativas y tal, porque hubo un alboroto muy grande esta semana porque se reunieron en la casa de Cristo, que eso suena como si fuera una Una reunión iglesia, con algo Ordóñez. así. Con Timochenko y con otros defensores del proceso de paz, y entonces que corrieron un armario, no sé quién se levantó a correr el armario, y hubo todo un ruido al respecto, como si estuvieran fraguando un gran golpe de Estado sobre eso. Quiero saber